Piensa por un segundo en cómo sería un mundo sin letras. Sin redes sociales, sin memes, ni siquiera cómics o libros. ¡No! ¿Qué hacemos? No lo sé. La escritura nos rodea. Está por todas partes. Hace miles de años, hubo quienes dibujaron en arcilla unos símbolos que cambiaron la historia para siempre. ¿Te atreves a descubrir cómo una piedra cambió la historia de Egipto? ¿Quién fue la primera persona en usar un emoticón? ¿O por qué usamos la ñ? Descúbrelo en Wow. 10 cosas que no sabías de la escritura. O que probablemente sabías, pero no sabías que sabías. ¿Alguna vez te has preguntado hace cuánto tiempo los seres humanos escribimos? ¿O acaso siempre lo hemos hecho? Tú, ¿hace cuánto lo haces? Si nos remontamos a la antigüedad, podemos encontrarnos con extrañas escrituras. No solo estaban en textos, estaban por todas partes. Mira ese muro. No lo entiendo. ¿Qué dice? Vamos a descubrirlo. 10. ¿Qué dicen esas figuras en la pared? En el antiguo Egipto, no solo escribían en arcilla o piedra, también lo hacían en sus paredes. Pero eso no parecen letras, parecen dibujitos. Estos son los jeroglíficos, una escritura de símbolos como estos. No pudimos entender lo que decían hasta que nos encontramos con una piedra muy especial. Esta es la piedra Rosetta. ¡Oh! Esta piedra tiene el mismo mensaje escrito en 3 sistemas de escritura: jeroglíficos, demótico y griego. Al entender el griego, pudimos descifrar los otros 2. Fue como encontrar una llave a toda una parte de la historia. Escrituras en piedras, muros. El mundo era un lienzo para la escritura. ¿Te has preguntado cómo se enseñaba la escritura? No. Viajemos aún más al pasado. 9. Tarea para la casa en la edad de piedra. Tomen sus punzones y tablillas. Los humanos aprendimos a escribir hace solo 5000 años de historia humana. ¿Cómo solo? Pero si eso es muchísimo. Depende de cómo lo mires. Si la historia de la humanidad fuera un partido de fútbol, la escritura habría aparecido recién en los últimos 2 minutos del partido. ¿A que no adivinas para qué usaban la escritura? ¿Poemas? ¿Cartas? No, era para hacer cuentas. Las personas comenzamos a escribir para saber cuánto trigo o ganado se tenía y se debía. Todo iba en tablillas de arcilla como esta. Pero no todo eran las cuentas. Hay algo que te sonará muy familiar: la escuela. Los niños y niñas de la época estudiaban, practicaban y repasaban ejercicios de escritura. En lugar de lápiz y papel, escribían sobre arcillas con estas herramientas llamadas punzones. Aprender la escritura de una lengua siempre es un desafío. Me sigue volando la cabeza que hayamos podido descifrar los jeroglíficos con una piedra. Solo hubo que traducir el griego a los jeroglíficos. Pero, ¿cómo se leen? Fácil. Sigues por acá, luego por acá. No, espera. Es de acá hacia acá. ¡Ay! ¡Qué complejo! Te contaré el secreto para entenderlos. 8. La clave está en los ojos. Lee como los egipcios. ¿Qué? Cuando aprendemos a leer y escribir, siempre lo hacemos igual. De izquierda a derecha. Línea a línea. En el antiguo Egipto no se siguen estas reglas. Pueden ir en cualquier dirección. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, en zigzag. ¿Cómo se sabía en la civilización egipcia hacia dónde leer? La clave es seguir la mirada de las figuras. Si las figuras apuntan hacia la derecha, leemos hacia la izquierda. Hasta ahí. No te pases de largo. Si apuntan hacia la izquierda, leemos hacia la derecha. Hay otras lenguas que escriben en otras direcciones. El japonés o el árabe van a la inversa nuestra. Un momento. Piedra, arcilla, muros. ¿Por qué no escribían en papel? 7. El secreto mejor guardado de la escritura. Las hojas son ligeras y transportables. ¿Por qué elegir paredes y arcilla? No es que se quedaran cortos de espacio. En esa época se utilizaban papiros. ¿Qué? ¿Ah? Los papiros son los antecesores del papel. Casi como ver a sus tatarabuelos. En el río Nilo, donde estaban los antiguos egipcios, crecían estas plantas.
Las usaban para crear estos pliegues y rollos, pero no duraban mucho en el tiempo. El papel como lo conocemos nació en China hace 2000 años. Era tan útil y único que decidieron guardar el secreto de su uso por siglos. Los viajes y encuentros con otras culturas hicieron inevitable que se enteraran del uso del papel. Y así, el secreto se reveló y expandió por todo el mundo. Para toda escritura, necesitamos una dupla infalible. Para la arcilla, usábamos punzones. Para los computadores y luego los celulares, usamos nuestros dedos. Y para las hojas usamos lápices. O plumas. ¿Qué? 6. El tiempo donde las letras volaban. Días, semanas, meses, escribiendo a mano y de pronto una mancha de tinta. ¡No! Todo de nuevo. Hubo una época donde esto pasaba y no poco. La Edad Media. Quienes más escribían en esta época eran los monjes. Se les conocía como copistas o amanuenses. Hacían copias a mano para preservar el contenido de documentos que a veces podían estar en mal estado. Por esta época, el papel aún era difícil de conseguir. Así que los monjes copistas usaban todo el espacio que tenían disponible. De lado a lado, no cabe un alfiler en cada borde. Y no solo era impresionante su trabajo, sino cómo lo hacían. Con plumas. Las plumas de ganso eran preciadas herramientas de escritura. Las llenaban con tinta como esta para escribir. Un derrame de tinta podía significar volver a hacer meses de trabajo. Y como los materiales eran valiosos, había que saber hacer valer cada línea, cada palabra y cada letra. Tanto así que empezaron a simplificar palabras para aprovechar el espacio, al punto que se crearon nuevas letras. 5. El nacimiento de la letra con sombrero. Los monjes también se cansaban. Tenían que emplear su creatividad para poder hacer más rápido su labor. Y en esos tiempos, además, aparecieron sonidos nuevos. ¿Cómo escribes un sonido que nunca has escuchado? Esto pasó, por ejemplo, en el latín. Evolucionó y surgió un sonido que no existía antes. Ñ, ñ, ñ. ¿De año? ¿De niña? ¿De ñandú? ¿Cómo lo anotamos? Algunas personas lo hicieron así, con 2 N. Otras pusieron la G y la N juntas. Pero algunos amanuenses querían ahorrar espacio de escritura. Era hora de ponerle un sombrero a esa N. Nació una letra única en el mundo, la ñ. Para nosotros y nosotras es común usarla. Incluso la puedes ver en el teclado de tu computador o celular, pero no es así en todo el mundo, al punto de que en España se hicieron grandes esfuerzos para que existiera un teclado hispanohablante. De ahí que mi teclado tiene la ñ. La ñ solo aparece en lenguas como el castellano, el gallego o el quechua, una letra que no todos tienen. Aún así, los humanos seguimos abreviando y ahorrando tiempo de escribir. Los monjes no serían las últimas personas expertas en acortar palabras. 4. ¿Qué dice aquí? Los misteriosos mensajes acortados. ¿Has enviado alguna vez un mensaje como este? TKM, en vez de un te quiero mucho. ¿Y qué tal de un PQ o una XQ para decir ¿por qué? Estas y muchas otras abreviaciones tienen sus orígenes en los telegramas durante el siglo XIX y tuvieron un auge virtual en los chats de los años 90. En ese entonces, los mensajes de texto tenían 160 caracteres máximo. Es decir, cada letra, espacio o símbolo contaba y tenías que pagar por cada mensaje que enviaras. Una conversación podía salir carísima. ¿Qué mejor que ahorrar letras y dinero?, pensaron algunos. Incluso después de las restricciones de espacio, la economía de los mensajes de texto siguieron hasta el día de hoy. Los mensajes tenían otro problema. ¿Cómo mandamos un mensaje triste, feliz o enojado? Es hora de ponernos a crear emociones con el teclado. 3. El teclado de las 3000 caras. Imagina que te llega este mensaje. ¡Qué terrible! ¿Es algo malo? ¡Qué terrible! O quizá un chiste. ¡Qué terrible! ¿Cómo saberlo? Cuando leemos un mensaje, no vemos a la persona ni la podemos oír. Es difícil entender su intención a veces.
Pero hace 40 años, un profesor tuvo una idea. Con solo 3 teclas, cambió la forma de comunicarnos para siempre. 2 puntos, un guión y un paréntesis. En un correo enviado por él, quedó registrado el primer uso de un mensaje con carita sonriente y triste. Los primeros emoticonos y emojis. El profesor quería distinguir sus mensajes de broma de los serios. Hoy en día tenemos más de 3.000 emoticonos y caritas para todos los usos, que hoy conocemos como emojis. ¿Cómo podríamos expresar nuestras emociones online sin ellos? Han cambiado muchas cosas, pero el teclado que usamos se ha mantenido igual por más tiempo que cualquier computadora. 2. ¿Quién o qué es un QWERTY? Si tienes un teclado a mano, mira el orden de las teclas y ve la primera fila de letras. Si lees de izquierda a derecha, las primeras 6 letras. ¿Qué dice? QWERTY. Ahí está. Así se llama el teclado que usamos día a día. Pero, ¿por qué no está en orden alfabético? ¿A quién se le ocurrió ordenarlas así? La respuesta está en las máquinas de escribir. El teclado QWERTY se diseñó pensando en la rapidez para escribir y evitar que se trabaran las teclas, muy común en la época. Este teclado se volvió el más utilizado. Desde ese entonces lo vemos en computadoras, celulares, tablets, de todo. Pero no por estar en un mundo rodeado de teclados, hemos dejado de lado la escritura a mano. Y hay buenas razones para seguir haciéndolo. 1. En un mundo de teclados, el lápiz sigue reinando. La escritura apareció hace poco en la historia de la humanidad, pero nos cambió para siempre. Se ha usado para algunos de los libros más importantes: leyes, cartas, tareas, hasta listas de compra de supermercado. Hoy, escribimos más con los dedos en una pantalla o en un teclado. ¿Dejaremos alguna vez la escritura a mano? Esperemos que no. Cada vez que escribes con lápiz y papel, tu cerebro y cuerpo trabajan en equipo de manera única. Imagina tu cerebro como una serie de caminos. Mientras más los usas, más marcados son los senderos. Es más fácil caminar por ahí. Y si de escritura se trata, si escribimos a diario, esos caminos serán verdaderas carreteras. Ya sea en arcilla, con emojis, con pluma o lápiz, escribir deja una huella en nosotros y en la historia. Y así termina este viaje por la escritura. Son 10 cosas nuevas que has aprendido. 10 cosas que no sabías de la escritura. O que probablemente sabías pero no sabías que sabías. Te esperamos para 10 más.